leer los dos versículos. Síganme con su vista en silencio. Después de que lo haya leído, el versículo 12, el versículo 13, le voy a invitar a que se una. Y ahora sí todos leamos a una sola voz el versículo que le voy a indicar. Yo no sabía que el Señor iba a edificarme al grado que me edificó preparar este mensaje de 2 versículos, y le ruego que me tenga paciencia respecto de lo que Dios nos va a revelar. Dice la palabra de Dios en 2 de Juan, versículos 12 y 13. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y vamos a leer todos juntos a una voz. Todos juntos, pausadamente, pero sonoramente. No tiene que gritar, nada más hablar claro. Mientras leemos todos el versículo 12. Dice la palabra de Dios: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. Una vez más, todos a una voz. Por ahí se quedaron dos calladitos. Participe para no ponerlo a leer a ustedes dos solitos después de que leemos todos, ¿ok? A ver, participamos todos juntos. Dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. Hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Anthony y Ángelo, pásense aquí al frente, amigos, por favor. Gracias. Qué bueno que estás aquí, Anthony. Había estado orando porque estuvieras entre nosotros y qué bueno que ya llegaste. Así podemos avanzar. Aquí también está el buen Ángelo enfrente. Son un ministerio especial para que el Señor ha puesto como una asignatura pendiente para su servidor. Así es que ojalá que no lo tome a mal usted, papá o mamá. Y que los hermanos tampoco se sientan bien, Anthony. Eso es, gracias. Y luego con tu Biblia que trae. Hey, ¿dónde está tu Biblia? ¿La buena? Híjole. Bueno, ¿en el carro? ¿Y el carro está en la casa o es el que vinieron? Ok, bueno, te lo encargo para el próximo domingo, Nunca vayas a la iglesia sin tu Biblia. Antes no tenías Biblia tuya, ahora ya tienes una. Fíjate, ayer hice una visita pastoral a alguien que notó, me hizo el comentario: sí, en la predicación que envió, vi que usted dijo que tenía envidia de la Biblia de un hermano ahí. Digo, yo no le dije que tenía envidia. Sí, usted dijo que tenía envidia. Le digo, no, yo le dije que me gustaba mucho su Biblia. Dice, bueno, pues a mí me sonó como que tenía envidia de la Biblia. Le digo, bueno, voy a hacer una aclaración en el próximo video que reciba. Pero no era envidia, solamente estaba gozoso de que ya tenía una Biblia de las buenas. Así es que no menosprecies tu Biblia, ¿ok? La palabra de Dios. Entonces, ¿esta es la de la letra microscópica? Ok, esa tiene letra normal. Bueno. Ok, a ver, vamos abriéndola ahí para que estés abierta en 2 de Juan. Gracias. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo, dice, sea cumplido. Usted notó que el programa tenía una buena selección de himnos respecto del gozo, ¿verdad? Grande gozo hay en mi alma hoy, regocíjate en él, es justo y verdad. Y luego paz, cuán dulce paz. Es una asignatura que el apóstol Juan tiene a bien atender de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo es una vida que, contrario a lo que piensa el inconverso, es una vida de gozo. Pero no de un gozo circunstancial, no de una alegría pasajera y externa, no.
de un gozo que fluye de adentro como convicción. Nosotros sabemos, y en el bosquejo lo vamos a mencionar, que el gozo es contado como una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Muy importante, cada vez que menciono el fruto del Espíritu hago la anotación. Cuando nos refiramos al fruto del Espíritu es uno. Se manifiesta de diferentes maneras, pero no son plural, es decir, no son muchos frutos. Es un solo fruto y tiene sus 9 manifestaciones, ¿verdad? Y muchos de ustedes se la saben, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, ¿verdad? Que sí se lo sabe. Bueno, pero no son frutos, no, son manifestaciones del fruto del Espíritu. El resultado directo del Espíritu Santo obrando en el creyente se manifiesta con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así es que vamos a abordar primero tratando de desgajar el texto, ¿ok? Como tal. ¿Usted alguna vez ha visto los puntos suspensivos en un escrito? Siempre sugieren un complemento pendiente, como si se tratara de abonar algo de suspenso o bien de sorpresa a la conclusión del mensaje que se escribe. En la versión Reina Valera de la palabra de Dios que obra en nuestras manos, este versículo 12 nos ofrece una coma en donde caben perfectamente unos puntos suspensivos. Notemos, dice, tengo muchas cosas que escribiros, y ahí hay una coma, ¿la ve? Bueno, pues ahí podríamos poner 3 puntos suspensivos. Cabrían muy bien esos puntos suspensivos. Y si no ahí, si acá, mire, donde dice pero, y otra vez hay una coma. Bueno, pues ahí también podrían caber unos puntos suspensivos. Hoy se va a predicar a partir de estos 2 versículos para concluir la segunda carta del apóstol Juan a la señora elegida. Vemos entonces una afectiva despedida. Y así, afectiva despedida, podríamos escribir el título sobre este mensaje. Entendamos la despedida como una compañía interrumpida. Estábamos en sano compañerismo, yo te acompañaba a ti o a ustedes me acompañaban a mí, y esa compañía se ve interrumpida. Entendámosla tal vez como el momento de una separación, voluntaria o involuntaria. El tiempo que uno o más se marchen o se retiren, se alejen. Despedida, consentir una retirada intencional o no. ¿Recuerda usted los torrentes de todo lo que pasa en el centro de nuestras emociones cuando se vive y se da paso a una despedida? Yo estoy seguro que aquí, sobre todo esta población hispana de migrantes, la despedida no es algo raro. Y por ejemplo hay una familia aquí que acaba de tener por 2 o 3 semanas a sus familiares de México. Y otra vez tuvieron que vivir la despedida. Ese nudo en la garganta no parece suavizarse, no importa cuán bien se la haya pasado o cuán mal se la haya pasado uno con aquel. Las despedidas son así. ¿Usted se acuerda cuando se tuvo que despedir? O tal vez usted no se tuvo que despedir, pero un ser amado se despidió de usted porque se iba. Pensemos por un momento. A manera de testimonio le puedo compartir el último servicio que yo estuve en mi iglesia allá en Guadalajara cuando salí para estar en Chicago, lo que se pensaba que iban a ser unos 6 meses, que acabó siendo 1 año 10 meses. Me acuerdo que mi pastor, Gaspar Landeros, me pidió que dirigiera el servicio. Dentro de lo torpe que soy para predicar, obviamente en aquel tiempo era mucho más torpe que ahora, así es que no me iba a dejar predicar.
pero me dijo, dirija usted el servicio. Y me dio el orden del servicio. Y Dios me conceda a mí muy pronto darle el orden del servicio a este joven aquí. Decirle, Anthony, dirígenos en el servicio. Ángelo, dirígenos en el servicio. Y yo no sabía que el pastor tenía unas palabras de despedida. Y en el orden de aquel servicio, después del mensaje había siempre un himno. Y yo me acuerdo de aquel himno. Hermano, ¿se acuerda? Sí. Hace 36 años casi de eso. Pero me acuerdo como si hubiera sido anoche. Y terminó de predicar mi pastor Gaspar y pasé a dirigir el himno para despedirnos. Y yo les dije, hablan su himnario en el himno 131 en el Ignacio Bautista. Hoy no es ¿verdad? Este que tenemos es un himnario diferente, pero lo dirigí. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, bordado y la bandera en nombre de Jesús. Probad que sois valientes. Terminé el himno. Oramos para despedirnos y me bajé y pues era la última vez que iba a estar en la iglesia antes de irme. Y ya le dije, gracias pastor por haberme concedido dirigir. Y él tenía una manera muy particular de dirigirse a quien le tenía afecto. Y con su mano así me dijo, ¿sí se dio cuenta de la letra del himno que dirigió para cerrar el servicio? Sí, pastor. Pues ya se va a ir allá a los United States. Y lo único que puedo decirle es que en Cristo hay que estar firmes. Dios ha de bendecirle. Hermano, si se lo cuento 10 veces esto, no le voy a cambiar la versión, la tengo presente. Fue una despedida. Fue la última vez que lo vi. Murió el poco tiempo después de 54 años de pastorado en ese lugar. Pero esta es una de muchas despedidas que me ha tocado. Y yo sé que en la memoria de usted hay alguna que otra, ¿no? Aquella última palabra. Y luego si su ser querido ya no está entre nosotros porque pasó de estas dimensiones. ¿Verdad? Mi papá era un férreo aficionado al box. Y él fue boxeador en sus años tempranos. Estuvo a punto de llegar al profesionalismo. Y era bueno, y dice, bueno, si hubiera tenido los brazos un poco más largos, hubiera tenido éxito, pero no. Y cuenta mi mamá que cuando él estaba agonizando para fallecer, empezó a contar 15 rounds. En aquel tiempo se peleaban las peleas de campeonato a 15 rounds. Y dice mi mamá, según cuenta, tu papá solamente empezó a voltear hacia arriba y empezó a decir, estamos ya en una pelea. Gracias. Estamos ya en una pelea. Estamos en una pelea de box, mi amor, le dijo a mi mamá. Y le dijo, round número 1. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Round número 2, ¿te acuerdas cuando nació yo ella? Round número 3, ¿te acuerdas cuando perdimos a aquella pequeña? Round número 4, ¿te acuerdas cuando nació Gerardo? Y así se fue recorriendo los rounds, ¿verdad? Mencionando eventos de su vida. Y dice, pues ya estamos en el round número 15. Y no tarda en sonar la última campanada. Y aquí estamos. Dice, después de eso tu papá
me hizo el gesto de un beso en sus labios y expiró. Despedidas. No quiero escarbar más en nuestras emociones, pero es importante que entendamos que cuando el apóstol se va a despedir, cambia el tono de los versículos previos que estuvimos viendo la semana pasada y la antepasada. Porque el discípulo del amor aquí sí se vuelve a conducir en esa línea de afecto entrañable para que todos aquellos, los de la familia de la fe, perciban ese amor. Se alcanza a revelar que el Todopoderoso está instando al escritor sagrado a causar en los suyos un impacto que genere más espiritualidad, más consagración, más fervor, más firmeza, más solidez doctrinal en todos los verdaderos creyentes, en todos sus lectores, todos aquellos que habremos de recibir la revelación de Dios a través de sus escritos. Al grado que, no obstante lo contundente de sus cartas, agrega a su escrito la mención de la esperanza, pues dice ese versículo: espero ir a vosotros. Y menciona los motivos. Número 1, para hablar cara a cara con aquellos. Y número 2, para que vuestro gozo sea cumplido. Oh, qué equivocado está el mundo. Y los que están en el mundo respecto de la lástima que les causa a ellos, algunos cristianos, que extraviados, fanatizados, enajenados y arrastrados por el echaleganismo y el activismo y el celo extremo, son efervescentes, así como un Alka-Seltzer, ¿no? Echa un Alka-Seltzer ahí en el agua y ya, se acabó. Pasajero. Bueno, cuando nosotros vemos y entendemos que eso es lo que proyectamos hacia el mundo tiene razón en cuestionar qué tan felices somos nosotros en el cristianismo. Si hay alguien en este mundo que puede experimentar y dar testimonio del verdadero gozo, ese es el creyente, el genuino, el probado y comprobado, no solamente por sí mismo, pero también por el que es su Salvador, de ser verdadero. Uno de los propósitos entonces de estos últimos 2 versículos al despedirse Juan es para que nuestro gozo sea cumplido. Y como ustedes ya lo saben, ese es el título de nuestro mensaje. Así es que vamos a abordar estos breves puntos, pero vamos a pedir que sea Él el que nos dirija a la hora de hacerlo. Señor y Padre nuestro, concédenos apreciar en todo lo que vale tu revelación y cuánto instrumentaste a Juan, el discípulo amado, para dejar este testimonio que indiscutiblemente viene a ser una motivación para el que verdaderamente es creyente. Rogamos pues porque tu Espíritu Santo hable a cada quien conforme a tu soberanía y a tu disposición divina, y que en lo que hablemos y callemos, tu nombre sea glorificado. Dejo pues este mensaje en tus manos para que sea predicado con el poder de lo alto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Como si no fuera suficiente haber sido elegidos de Dios para haber heredado vida eterna en Cristo Jesús, una vida eterna que podemos considerar, siendo estrictos en el término, como sempiterna, dado que empezó cuando creímos y cuando nos arrepentimos, y que es eso a partir de eterna. El apóstol concluye su escrito anticipando una comunión personal. ¿Cómo la entendemos esa comunión personal? Cuando dice hablaros cara a cara. Y después una provisión celestial, ¿cuál? La del gozo. Ya lo decíamos, el fruto del Espíritu, ese recurso espiritual insustituible. Y ambas, tanto la provisión celestial como la comunión personal,
a nuestra entera disposición para desde ya podamos dar testimonio de que ese gozo se ha cumplido, se ha consumado en nosotros. Aquí surge la primera interrogante entonces: ¿usted experimenta y proyecta y da testimonio de ese gozo? ¿O aún teniendo la fe puesta en Cristo Jesús anda pateando piedritas agachado y lamentándose? Lo decía en el devocional de esta mañana. Es cierto, muchas de las veces hay un corazón afligido. Y simular que ese corazón afligido no está ahí, nomás asumir que no, todo está bien, eso no es una postura honesta. Si el corazón está afligido, vamos a preguntarle a Dios cuál es su propósito al respecto. Porque los que vienen los miércoles, ¿usted viene los miércoles? No, ¿verdad? Entonces lo está perdiendo. Venga los miércoles. ¿Se acuerda? Hace como 3 o 4 semanas le dije, vamos a ver quién se cansa primero, usted de no venir o yo de seguirle diciendo que venga. Pues como usted no se ha cansado, yo tampoco. Aquí lo espero el próximo miércoles. Va a haber examen. Oh, ya me quedé vacío, ¿verdad? Ya no va a venir nadie. Lo que hemos aprendido, lo que venimos los miércoles, es que la soberanía de Dios dispone y hace lo que a Él le place. Y a Él le plació refaccionar con gozo al creyente. Juan recibe entonces ese testimonio y lo escribe. Y dice, quiero que su gozo se cumpla, quede complementado, quede consumado en ustedes. No, es que la vida en Cristo no es una vida para andarse lamentando, no. Vamos a dejar que si hay un corazón afligido, en la omnisciencia de Dios, viene usted los miércoles, estudiamos la omnisciencia. Los que sí vienen saben que estudiamos la omnisciencia, ¿verdad? Él lo sabe. Él sabe perfectamente. Y como Él sabe, a Él es al que hay que preguntarle, Señor, esta aflicción, ¿qué propósito tiene en mí? ¿Qué propósito tiene en los que me rodean? Dame de tu luz, porque tú eres el que sabes. Señor, háblame, y quédese callado un rato a ver qué le contesta el Señor. Seguro le va a contestar. Clara, evidente y contundentemente, porque Él es el que sabe. Y entonces entenderemos el propósito de la aflicción. Y no son pocos los testimonios que hemos oído ya de hermanos que dicen, estoy sin trabajo, choqué, tengo unas cuantas deudas y hasta esta semana el Señor me indicó en dónde está el propósito de todas estas aflicciones juntas. Y gloria al Señor, estoy en las manos de Dios, saliendo adelante. Es que no es el estado de aflicción en el que el Señor nos quiere tener, pero sin duda lo permite para cumplir en nosotros su voluntad. Y una vez que nos alineamos con la voluntad de Dios, ¡pum!, el gozo es restaurado. Y entonces el sabor cambia. Entonces la sensación cambia. Y puedo estar en medio de la prueba, pero gozoso, cantando, ¿verdad? Era una bendición. Hace 2 jueves lo veíamos con los hermanos del estudio bíblico inductivo. Se puede imaginar a Pablo y a Silas en la cárcel, allá, en la celda de más adentro, en medio de la oscuridad de la noche y de la penumbra de ese calabozo, que era la de más adentro. No solamente los presos de las celdas de los lados, pero toda la cárcel y hasta el carcelero los oían cantar himnos. Y estaban en el cepo. Y me ponía yo en la figura de estar atrapado ahí en el cepo, y me puse a cantar. Y los hermanos con los ojos así pelones, ¿verdad? Gozo en medio de la prueba.
Habrá sido propósito de Dios que mediante esa manifestación la tierra temblara, las cadenas se rompieran, el carcelero quisiera suicidarse y luego el carcelero y todos los de su casa fueran salvos. Sí. Pero la sensibilidad de Pablo y de Silas era tan alta, muy por encima de la suya y la mía, que en medio de la prueba estaban gozándose. Tengo un pequeño libro que hace estudios de los salmos respecto de cuándo se compuso y cuándo se cantaban esos salmos. No he encontrado, pero estoy seguro que debe haber sido un salmo de alabanza plena. Estaban expresando gozo. Así es como nosotros debemos entender que el título de este mensaje tiene otra pequeña dosis que yo no puedo dejar pasar de mencionarla, porque dice: para que nuestro gozo sea cumplido. Ya en otra parte Juan escribe, cuando refiriéndose al gozo, y se refiere al gozo vuestro, a vuestro gozo. Y el vuestro no es nuestro, es vuestro, quiere decir al de ustedes, para que el gozo de ustedes sea cumplido. Pero aquí no dice vuestro, aquí dice nuestro. Juan se incluye. Quiere decir que le va a producir el mismo gozo a sus lectores, a sus hermanos en la fe, a sus discípulos, como a él mismo, para que nuestro gozo sea cumplido. Y aquí vamos entonces a abordar el primer número del bosquejo. Muchas cosas que escribiros. Vale la pena asomarnos a lo que ya quedó plasmado para la eternidad allá en el 1:4 de su primera carta, en donde también lo vemos mencionando cosas. Pues dice el 1:4 de primera de Juan: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ya está mencionando de los escritos y del propósito que el gozo se cumpla. Y ahí encontramos que dice tengo. ¿Qué quiere decir tengo? Bueno, poseer, conservar, guardar, asir, considerar, haber. Cuando el que escribe conjuga el verbo tener en presente de la primera persona, escribe tengo. Luego refiere muchas cosas que escribiros. Debemos entender su mensaje con la desprendida intención de hacernos partícipes de informarnos, de enterarnos, de una manera o de otra hacernos parte de estas buenas noticias. Es ya su segunda carta. Así que podamos contar que es ya la tercera despedida. Ya se despidió del Evangelio, ya se despidió en la primera carta. ¿Se acuerdan cómo se despidió en la primera carta? Hijitos, guardados de los ídolos. Pues esta ya va a ser la tercera despedida que Juan está dejando plasmada para la eternidad en sus escritos. ¿Qué no podía decir entre esas cosas, entre esas muchas cosas, a partir de 1095 días en el ministerio de Jesús? ¿Se imagina usted 3 años despertándose con el maestro? Tal vez abrir el ojo a eso de las 5 o 6 de la mañana y ver que ese lugar donde se había acostado el maestro estaba vacío. Pararse y buscar en los alrededores y encontrar al maestro orando y salvaguardando la privacidad que el maestro tenía con su padre. No dudo que Juan se acercaba suficiente sin interrumpirlo y ahí se hincaba a orar también. 1095 tardes, 1095 veces que partió el pan. Y también fue el testigo de cuando lo vio ayunar. La palabra de Dios nos relata que él fue el que estuvo junto a la cruz. ¿Qué tantas cosas no sabe el apóstol que quiere contar? Algunas las vamos a oír hoy, aquí en la iglesia.
Y todavía queda una tercera carta de Juan, va a querer seguirlo contando, pero habrá quien no esté aquí la semana que entra. ¿Qué le significa saber o conocer del testimonio de Juan? Pues tal vez le significa, sí, pero no más que algún otro pendiente que le pueda hacer faltar. Y cuando vemos que un siervo de Dios como Juan dio su vida por querérnoslo contar, todavía hay creyentes que son verdaderos, que son apáticos para oír lo que él quiere contar. 1095 días en el ministerio de Jesús, cuando menos. Vea conmigo cuánto se parece esta con la manera en la que se despide allá en su evangelio. Y vamos a ir a ver lo que dice Juan 21. Porque aunque es muy breve esta despedida de la segunda de Juan, parece tener elementos resumidos de lo que acá en la forma en la que se despide en Juan 21, del 20 al 25, aparece. Note usted, dice la palabra de Dios en 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. ¿Quién era ese? Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Cero codependencia ahí, ¿verdad? Este dicho se extendió entonces, dice el 23, entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Se despide el apóstol de su evangelio. Y una característica es que en todo su evangelio Juan nunca se refiere a él en primera persona, siempre se refiere en tercera persona. Se está refiriendo a él, pero no dice yo Juan, sino se refiere al discípulo que iba, el discípulo que estaba, el discípulo que, pero nunca dice yo Juan le pregunté al maestro. No. Y concluye en el versículo 24, dice, este es el discípulo, o sea, no dice este soy yo, no, dice este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, refiriéndose a sí mismo, pero hablando en tercera persona. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero, sigue hablando en tercera persona. Y hay también muchas cosas, otra vez ahí están las muchas cosas, ¿lo notan? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y dando un repaso así, a vuelo de pájaro, encontramos que este pasaje hace referencia de Juan como a quien amaba a Jesús. Hace referencia a Juan como el que se había recostado al lado de él. Hace referencia a Juan al que le había dicho: ¿quién es el que te ha de entregar? Es Juan el que escribe cómo se refirió a Pedro acerca de él, Señor. ¿Y qué de este se está refiriendo de él? Que este quede hasta que yo venga, escribe Juan respecto de la respuesta del maestro, ¿qué a ti? Número 6, el discípulo que da testimonio, dice, de estas cosas y escribió estas cosas. ¿Es Juan? Es que es Juan el que se refiere a que su testimonio es verdadero. Pues es él el que lo está dando. Ahí en el versículo 25 vuelve a mencionar, hay también otras muchas cosas. Y es Juan el que hace la referencia a que se escribieran una por una de esas muchas cosas.
en el mundo no cabrían los libros que se ven de escribir. Es que es en el Evangelio de Juan que encontramos un testimonio contundente. 9 de los 21 capítulos del Evangelio de Juan narran los acontecimientos solo de la última semana del ministerio del Maestro en su primera venida. Llega usted a Juan 11, concluye con el relato en el que Lázaro es resurrectado de la muerte, levantado de entre los muertos, y a partir del 12 ya empieza el arribo del Maestro a Jerusalén. Y prácticamente es una semana de acontecimientos, pues casi la mitad de su evangelio está mencionando detalles de la última semana. Imagínense de cuánto hubiera tenido que ser el evangelio de Juan si en una semana se tardó la mitad de su revelación. ¿De cuántos capítulos debía haber sido si hubiera contado todas las cosas del ministerio de 3 años? Tal vez hubiera tenido que ser de 80 capítulos. Es que sí tiene mucho que contar. Luego, habiendo escrito otras 3 cartas en las que indiscutiblemente sigue enseñando y contando otras muchas cosas, al final de la revelación de Dios, siendo su elegido para revelarnos la joya escatológica del Apocalipsis, nos puede dar una remota idea de aquello a lo que se refiere cuando escribe otras muchas cosas. Y todo eso lo hace referencia en una carta de 13 versículos. Por eso, número 2, no por medio de papel y tinta. La autoridad apostólica de Juan queda aquí evidenciada. Esta carta quedó escrita de principio a fin en una sola hoja, que se asume, pues para entonces ya está llena, ¿verdad? Era esa pieza de papiro, que a diferencia del bambú que se usaba en Egipto, aquí se asume que era fibras de hoja de caña, que en un momento dado se entretejía un poco, se mojaba y luego se prensaba para que quedara como una hoja donde se pudiera escribir. Y pues si es una sola hoja, pues sabemos que son nada más 13 versículos. Ya la hojita ya está llena. Son varios los comentaristas que refieren un grado de informalidad o de sobrada confianza en la manera tan cercana en la que se dirige a sus destinatarios. ¿Por qué? Bueno, porque teniendo muchas cosas que decir todavía, ya se le acabó la hoja que tiene. Así es que dice, bueno, pues, como cuando nosotros escribíamos cartas, ¿no? Bueno, hasta aquí te dejo con todas las noticias, en la próxima nos ponemos a mano, o a ver si cuando nos llamemos, platicamos de. Pues así es como él hace la referencia a preferir esperar para contarlas directamente en persona. Sí, cuando vaya. Ahí está la esperanza de Juan. Cuando se escribe esta carta, desde donde se escribe, podríamos decir la distancia que separaba al apóstol de sus destinatarios, no era mucha. Pero la edad avanzada del apóstol y su eminente exilio a la isla de Patmos debe haber complicado que aquella su esperanza se cumpliera. No se encuentra referencia histórica que pueda probar que Juan tuvo otra vez la oportunidad de estar en presencia de aquellos que eran sus destinatarios para que él pudiera ser contado entre los que había visto ese uso cumplido. Así es que así es como llegamos al número 3, para que nuestro gozo sea cumplido. Esperanza de ir y hablar cara a cara. Pues espero, dice el versículo. Número 1, ir. Número 2, hablar. Número 3, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántas veces, y usted y yo hacemos planes de ir? Sí, pero no para hablar, no para proclamar, no para testificar, no para compartir, no para glorificar, no para evangelizar,
no para exaltar el poderoso nombre de nuestro precioso Salvador. Sí, vamos, venimos, volvemos a ir, regresamos, y así una vez y otra vez, año por año, tras año. Dios en su fidelidad nos concede el cumplimiento de nuestra esperanza de ir. Pero cuando hemos estado cara a cara con aquellos, no hablamos. Y hay el testimonio de alguien aquí, que está aquí esta tarde, que celebro que es recurrente cuando va. Porque son relatos que se pueden decir cara a cara, boca a boca. De manera que cuando viene y los comparte, edifican. Si yo llegué y le dije, mira, acércate a Dios. Toma este quebranto como que Dios bien puede estarte buscando. No dijo más, pero fue y le dijo. Fue y le dijo. Nosotros muchas veces vamos, pero no decimos nada. Y asumimos que, nada, ¿para qué le digo? Al cabo ni me va a hacer caso. Es cierto, no nos van a hacer caso, pero eso no debe ser motivo para que no digamos. Yo he platicado como cuando el hijo mío estaba en el servicio militar aquí de la Navy, regresó de un tiempo en entrenamiento en alta mar, en el Carl Vinson, el portaaviones nuclear en el que estaba comisionado a servir. Y ese día iba a regresar y ese día teníamos servicio. Y a mí me dio mucho gusto que iba a regresar unas 2 o 3 horas antes del servicio, unas 2 horas antes del servicio. Y su mamá fue por él. Y les dije a los hermanos, como estamos aquí ahorita, hermanos, va a regresar mi hijo, viene de su deployment que tuvo ahí entrenamiento. ¿Cómo ves? Y, no, inmediatamente unos hermanos, vamos, ahorita compramos unas pizzas, hacemos todo eso. Y sí, llegó uniformado inclusive. Casi coincidente con la conclusión del servicio ahí. Y lo saludaron con gusto, mira qué bueno que estás de regreso. Y terminamos y todo ahí, muy contentos, nos fuimos a casa y yo me acerqué a decirle, hijo, qué bueno que llegaste, mira cuánto gusto le dio a los hermanos. Y se me quedó viendo, ¿verdad? Y me dijo, sí, papá, gracias. Pero espero no tener que decírtelo otra vez. Este ministerio no es para mí, ya déjame en paz. Ok, hijo. Nunca más lo volví a invitar. Pero cada vez que lo veía, estoy orando por ti. Sí, hombre, está bien. Nada más quiero que sepas que estoy orando por ti. Sí, hombre, está bien. Quiero que sepas que mamá Gloria está orando por ti. Está bien, gracias. Indiferente. Cuando el Señor lo quebrantó, este pecador redimido decía, Señor, tal vez nunca debí haberte pedido que obraras en él porque estás a punto de llevártelo de aquí. Pero es que hay que ir y hay que hablar. La gracia de Dios nos concedió caminar por esa ruta. No tome el ejemplo del hermano Garza. Tome el ejemplo de la revelación de Dios. De lo que Juan está haciendo. La esperanza de ir y hablar cara a cara. Hay que ir y hay que hablar. Hay que exaltar. Hay que proclamar la verdad del Evangelio. No hablamos. Es que la esperanza, dice aquí, no solo es de ir, sino también de hablar. Los que saben dicen que el original dice boca a boca, así como vimos en el relato de Números 12, que ustedes y yo leímos. ¿Se acuerdan
Si usted puso atención a lo que leyó, está relatando la murmuración de Aarón y María, los hermanos de Moisés, que levantan la voz para decir, ¿a poco nada más por medio de Moisés? ¿A poco nada más por medio de Moisés va a hablar el Señor? ¿A poco nada más por medio de Moisés Jehová nos va a estar tratando con nosotros, su nación? Moisés era manso, dice ahí. Moisés no se defendía. Pero oyendo esas murmuraciones, Jehová interviene, ¿verdad? Y usted dirá, ¿a poco todo eso dice el pasaje, hermano? Sí, nomás que a lo mejor estábamos distraídos, ¿verdad? No perder el ritmo de la lectura. Pero si regresa a casa y lo lee, se va a dar cuenta. Cuando Jehová interviene, ¿verdad? Mire, con todo respeto, nada más quiero hacer esta representación para que quede grabado en nuestra memoria, ¿ok? Es como cuando nuestra autoridad, ahí en la escuela, nuestra autoridad en casa, nuestra autoridad en el trabajo, viene y nos dice, a ver, ustedes tres, vengan para acá. Aarón, Aarón, ven para acá. María, vengan para acá. Moisés, vengan para acá. Y los lleva a la puerta del tabernáculo. Y luego a Moisés lo deja ahí y le dice a María y a Aarón, a ver ustedes dos, para acá, para adentro. Y ahí van aquellos, ¿verdad? La soberanía de Dios ni siquiera se pone a alegar lo que los oyó murmurar. Pero les dice, miren, a ti Aarón y a ti María te voy a decir, te voy a revelar, no tengo por qué, pero te lo voy a revelar nada más para que te calles la boca. Va a haber un día que yo voy a traer profeta y a través de él voy a hablar y voy a revelar. Pero mientras no haga eso, con Moisés tu hermano, que siempre ha sido fiel, allí con él, todo va a ser cara a cara. Así es que no vuelvas a cuestionar que si nada más a través de Moisés voy a hablar. Mi soberanía dispone que así voy a hacer. Usted se puede imaginar Dios tratando ahí con ellos. Esto ya es especulación mía, pero ¿me entendieron? Para soquetes. ¿Ya me entendieron? Sigan murmurando pues. Y dice que se airó y se fue. ¿Cómo era la relación con Moisés? Así, como de cara a cara. A ese cara a cara es al que se refiere Juan cuando dice, quiero ir. No, ya no escribiendo, no. Quisiera estar ahí cara a cara para que se cumpla nuestro gozo. Así se nos revela lo directo y cercano de la conversación, boca a boca, y la realidad indiscutible que se refiere cuando es cara a cara la comunicación. Se ve completada, si la comunicación es tal, se ve completada con los gestos, con los ademanes, los énfasis o los matices de cada expresión, así como de cada reacción que se evidencia en la alternancia del uso de la palabra o de la comunicación en general. Hablar cara a cara da esa ventaja. Usted no puede comparar estar aquí en la iglesia oyendo el mensaje desde este púlpito a solamente ponerlo y tocarlo en un audio. Oye, pero no es el mismo efecto. Amén de que en la iglesia es donde tiene la oportunidad de tener comunión con los hermanos. Por eso Dios dispuso este formato, esta institución. Y obviamente dije para oír y para hablar. Y el tercero está marcado aquí en el número 4 del bosquejo, que nuestro gozo se ha cumplido. Lo primero que habremos de considerar es que el pronombre que Juan aplica a su expresión es incluyente. ¿Se acuerda? Se lo decía en la introducción. No usa el vosotros, que es ustedes.
Aplica el nosotros, contándose a sí mismo. Es que va a referirse al gozo, dice, completo y generalizado. El nuestro. Cuando el gozo que nosotros recibimos como convicción de parte del Espíritu Santo es como tal, es completo. Es como el amor. No se puede amar poquito, amar más o menos o amar mucho. Se ama. El gozo, no puede decir, pues, ¿cómo andas, hermano, gozoso? Pues, así como poco gozoso, no tanto, ¿verdad? O medio gozoso, no. Oh, ando bien gozoso. No tiene grados. Es una convicción espiritual que se origina en la deidad del Espíritu Santo como una convicción en el corazón del creyente. Y o se tiene gozo o no se tiene. Por eso cuando dice aquí gozo se ha cumplido, es decir, que realmente se ha manifiesto en usted. Y si se ha de manifestar, no va a ser un grado mínimo, mediano o mayor. Se va a manifestar tal cual. Cuando digo completo, entonces, y generalizado, tengo que agregar que el apóstol escribe diciendo o agregando la realidad de que es nuestro gozo. Sabe que habemos muchos que muchas de las veces, no siempre, pero muchas veces, nos es indiferente ser fieles a la asistencia a la iglesia. Es decir, si vamos o si no vamos, nos resulta lo mismo. Pues, ¿cómo ves? Vamos, pues, no, ahora no hay que ir. ¿Cómo ves? ¿Vamos o no vamos? Pues vamos, pero pues espérate, primero hay que acabar de ver este programa, o hay que ver... O lo que la revelación de Dios nos dejó plasmado y nos revela cada día, es mentira. O usted no tiene sensibilidad espiritual, no hay un Espíritu Santo dándole testimonio de que el propósito de Dios es que su gozo se manifieste plena y absolutamente en cada uno de nosotros. Dice el comentarista Scott, las palabras habladas no están tan expuestas a los malentendidos como las escritas. Cierro el dicho o el escrito de Scott, el comentario de Scott. Es que para que el gozo se cumpla, para que el gozo se cumpla, o sea completo, sea generalizado, deberá ser resultado, note usted, de la comunión en Cristo. Así como Juan se refiere a sus destinatarios, discípulos, hermanos en la fe, así también la comunión de los verdaderos creyentes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se empata y se manifiesta como tal, se revela como tal. Así es que cuídese de hacer juicios respecto de evaluar la importancia de la iglesia. Es que usted y yo somos los últimos indicados para andar evaluando si vale la pena o no estar en la iglesia. Esa es una disposición divina, es una disposición eterna, es un absoluto de Dios. Si vemos la iglesia como tal, entonces dígame cómo suena. No, pues es que no puedo ir porque tengo que hacer una chambita por ahí que me cayó. No puedo ir porque, pues, es que como que no manejo de noche yo. Cuando usted sabe que si surge algo, hasta Los Ángeles se va de noche y no hay problema. ¿Cómo suena? Entonces, hermano, no es el hermano Garza diciéndoselo, es la palabra de Dios diciéndoselo. ¿Lo puede ver? Es la comunión de los verdaderos creyentes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, si esto es verdad, asista.
participe, aproveche, ame a su iglesia. Ya Cristo sufrió muerte de cruz por ella, nada más, nada más. Entregó su vida por su iglesia. ¿Y usted qué hace? La relega, bueno, pues sí voy a ir, pero en otra ocasión. Y la pone acá abajo. Pues sí, a lo mejor voy a empezar a ir los miércoles, pero todavía no. Que nuestro gozo se ha cumplido. Encuentra su pista de despegue en la comunión de los creyentes. Estábamos sentados ahí en la cena del festejo del año del estudio inductivo, ¿verdad? Y un hermano me decía, hermano, mire, vi esta predicación. Me enseñaba su teléfono, la aplicación del YouTube ahí. Buenos predicadores, gloria al Señor. Dice, no, fue una verdadera edificación pasar tiempo oyendo esta predicación. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Y mire, también oí esta otra, esa está tremenda, sobre todo porque habla de este tema y de este trato. Sí, hermano, de ese trato. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Las dinámicas que tenemos en los estudios bíblicos inductivos de los varonil. De repente ve a estos especímenes que tengo aquí enfrente. Así me decía mi pastor Gaspar allá en Guadalajara, ¿verdad? Este espécimen, refiriéndose a la vileza de quien les está hablando aquí. Y coparticipan, y leen. Y les decía yo en esa reunión, a ver, digan, ¿qué les ha edificado? Y mire, aquí lo tengo. Empecé a entender el valor de la iglesia, dijo uno, ¿verdad? Y el otro dijo, pues encontré el valor que tiene que ver oír para creer, así como el etíope le contestó a Felipe, si crees bien puedes. Y le contestó, yo creo. Y así fue como yo le contesté a usted cuando usted me preguntó. Gloria al Señor. ¿Usted cómo cree que se siente el corazón del hermano Garza? Nuestro gozo se cumple. Bueno, pero a lo mejor es más importante atender algún negocio por allá o agarrar unas horas extras por acá. Dios hablará en consecuencia en el corazón de cada quien. Número 5 y último, el cierre de la despedida. La elegida te saluda. Se refiere a la iglesia. Esa asamblea de los llamados aparte, refiriéndose tanto a la que envía como a la que recibe el saludo. Por eso, nosotros aquí, en la Iglesia Bíblica Bautista Sublime Gracia, no somos ni centro de compañerismo cristiano, ni clan de los guerreros de Cristo, ni los grupos de la adoración del Espíritu Santo. Somos la iglesia, la elegida juntamente con vosotros. Primera de Pedro 5:13 da testimonio de eso. Y también ahí en Primera de Pedro 5:13, vaya conmigo para leer ese versículo y así concluir. 5:13 de Primera de Pedro, Ángelo y Anthony. Dice la palabra de Dios, todos a una voz. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. El mismo formato de Pedro lo implementa Juan, ¿verdad?
la elegida, te saluda. Te saluda. Que nuestra identificación con el cuerpo de Cristo sea un testimonio que día tras día, tras día, tras día, con todo a favor o todo en contra, se siga manifestando como tal. Y entonces déjeme decirle, no le van a tener que contar cómo se siente cuando el gozo, el de Dios, se cumple en el verdadero creyente. Si lo hacemos así, estaremos haciendo bien.